Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Pichincha. Bienvenidos a su espacio de las Warmis en este jueves 21 de agosto de 2025. Y bueno, antes de iniciar ya con nuestro espacio publicitario, queremos comentarles qué tenemos hoy en las Warmis. Hay una alarma por 78 casos de trata y tráfico de migrantes, la mayoría niñas y adolescentes. Para hablar de esto nos acompañará Anabela Mesa. También en Cotopaxi continúa la atención con la audiencia de justicia indígena, donde 3 policías siguen retenidos. También comentarles que el presidente Daniel Noboa amplía el estado de excepción en La Maná, Las Naves y Echandía, zonas que aparentemente serían usadas por el crimen organizado, y además la crisis en el sistema de salud pública golpea en citas aplazadas, por ejemplo, hasta 2026, y también en hospitales sin medicina. También vamos a tener aquí a vía telemática a Gabriela Rivadeneira para hablar acerca de mujeres y la política, así que no se pierdan toda la agenda que tenemos hoy aquí en las Warmis. Estamos ya de regreso en las Warmis y bueno, queremos arrancar contándoles un tema muy alarmante, y es que se han identificado 78 casos de trata y 78 de tráfico de migrantes, esto en el primer semestre de este año. Y entre las principales víctimas tenemos a niñas y adolescentes. La Unidad Nacional de Trata de Personas de la Policía y la Fiscalía allanaron 3 inmuebles en Guayaquil. Esto ocurrió el pasado viernes 27 de junio de 2025, y en uno de estos inmuebles, ubicado en el norte de esta ciudad, funcionaba un centro clandestino de tolerancia. Y aquí 10 mujeres y una adolescente de apenas 15 años eran obligadas a ejercer la prostitución bajo condiciones de encierro, maltrato físico y amenazas constantes. Tenemos más información de esto en la siguiente nota de nuestra compañera Jessica Almeida. La Unidad Nacional de Trata de Personas de la Policía y la Fiscalía allanaron 3 inmuebles en Guayaquil el viernes 27 de junio del 2025. En uno de los inmuebles intervenidos, ubicados en el norte de la ciudad, funcionaba un centro clandestino de tolerancia. Aquí 10 mujeres y un adolescente de 15 años eran obligadas a ejercer la prostitución bajo condiciones de encierro, maltrato físico y amenazas constantes. Edwin Íñiguez, jefe de la Unidad Nacional de Trata de Personas, señaló que las mujeres eran coaccionadas. También se les imponía cobros por alimentación y arriendo de local que resultaban impagables para ellas. Las 11 mujeres son parte de los 78 casos de trata de personas que se han dado en Ecuador de enero a junio del 2025. Estos datos constan en un informe del Ministerio del Interior. 11 víctimas eran adultos, 28 adolescentes, 30 jóvenes, 2 niños, y de 7 personas no se obtuvieron datos concretos. Las víctimas de trata de personas eran explotadas de manera laboral, sexual, incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil, o eran reclutadas forzadamente para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley. Los datos del Ministerio del Interior también muestran que hubo otros 78 casos de tráfico ilícito de migrantes en el primer semestre del 2025. De ese total, 27 víctimas son mujeres y 51 hombres. Además, se menciona que 35 víctimas son niños, 3 jóvenes, 27 adolescentes, 7 adultos, y de 6 personas no se obtuvo datos. En el informe del ministerio se suman los casos de trata de personas y de tráficos ilícitos de migrantes, obteniendo como resultado 156 víctimas en los primeros 6 meses del año. Tomado de www.radiopichincha.com, informó para ustedes Jessica Almeida. Muchísimas gracias a nuestra compañera Jessica Almeida por ese completo reporte. Y ahora queremos cambiar de tema y hablar acerca de otra problemática que nos atraviesa a los ecuatorianos y también a todo el mundo, y es el tema de la migración. Para abordar este tema ya nos acompaña de manera telemática Anabela Mesa Ceballos. Ella es presidenta de Ecuarmex, de la Asociación Ecuatoriana de Residentes en México, con quien queremos dialogar acerca de este tema tan importante, ¿no? Los ecuatorianos también en este país centroamericano y la realidad también de la migración. Conversamos sobre los retos, las historias, los avances que han marcado este fenómeno migratorio, incluyendo el contexto de migrantes en Estados Unidos, su impacto también en nuestras comunidades. Anabela, muy buenos días, bienvenida a las Warmis. Queremos arrancar conociendo cuál es la situación actual de los ecuatorianos residentes en México y cómo también describiría el perfil de los y las ecuatorianas que están en este momento migrando desde Ecuador hacia este país. Buenos días, Anabela.
Hola, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por topar este tema tan importante, ¿no? Para nuestra comunidad. Mira, yo creo que es muy necesario diferenciar los tipos de migración que existen, porque México es un país donde tenemos varios tipos de migración. Por un lado, tenemos la migración irregular, que creo que es la que la gente conoce más, y son las personas que desean cruzar hacia los Estados Unidos. Y por otro lado, tenemos la migración que se da de forma regular y que esta también se divide en varias aristas. La más importante que nosotros tenemos es la migración académica. Una gran parte de la población ecuatoriana que viene a México viene específicamente para especializarse, sobre todo en carreras de medicina o en carreras técnicas. Y también tenemos un alto porcentaje de ecuatorianos que llegan acá a México a trabajar en transnacionales, en diferentes empresas, o incluso últimamente se ha dado un fenómeno de ecuatorianos que vienen acá a hacer desarrollos tecnológicos, sobre todo en temas de programación, lo cual es muy bueno para dar a conocer el potencial profesional que se tiene en el país. Entonces, estos son como los grandes grupos que tenemos. También tenemos un grupo no tan grande, pero sí importante, de ecuatorianos o de México ecuatorianos, que son la segunda generación de los ecuatorianos que vinieron más o menos en los años 60, 70, tuvieron sus hijos que tienen doble nacionalidad y ahora ellos empiezan a generar acá sus familias, muchas de ellas familias binacionales. Entonces son como estos grandes universos que tenemos, cada uno con realidades diferentes, con retos diferentes, pero todos con algo en común y que creo que es muy importante destacar. Yo siento que uno de los superpoderes, si quieres verlo así, que tenemos los ecuatorianos es que tenemos la capacidad de adaptarnos maravillosamente a los diferentes entornos y lograr sobrevivir, salir adelante e incluso poner el nombre de nuestro país en alto, porque los ecuatorianos siempre nos hemos destacado por ser personas trabajadoras, cumplidas, y de hecho eso valoran mucho, sobre todo aquí en México. La gente se da cuenta que los ecuatorianos somos personas que sacamos adelante las cosas que nos encargan independientemente de a qué grupo de estos pertenezcamos, ¿no? Anabela, justamente tú topaste un tema que también te quería consultar y es de este proceso de integración y también de adaptabilidad, ¿no? ¿Cuáles han sido, y ustedes que han podido palpar allá, los principales retos? También en esto se engloban los retos legales, pero también estos sociales y laborales que enfrenta nuestra comunidad, por ejemplo, en este país norteamericano. Mira, yo creo que la cultura mexicana es bastante similar a la ecuatoriana, con lo cual hace que este proceso de adaptación sea relativamente sencillo. El hecho de que compartamos un mismo idioma ya es una ganancia inmensa, porque la comunicación, que creo que es la base de cualquier proceso de adaptación, se da de una manera más fluida. No te voy a negar que sí, y personalmente me ha pasado, sí tenemos ciertos desafíos con el idioma, porque hay muchísimas palabras que tienen otros significados o palabras que nosotros llamamos de una manera y acá se llaman de otra manera, o cosas que se entienden diferente, que son los retos del día a día. Pero en general creo que es una forma de convivir aquí bastante amigable. El mexicano es una persona bastante amable en ese sentido. Y compartimos muchas cosas, muchas tradiciones, incluso el tema religioso también es algo que nos une muchísimo. Sin embargo, algo que a mí me gustaría destacar de la comunidad ecuatoriana en México es que es una comunidad, a diferencia de lo que lastimosamente a veces ocurre en otros países, es una comunidad bastante unida. Por ejemplo, en el caso nuestro, y yo me atrevería a decir que es el único país donde existe una única asociación de ecuatorianos residentes. Y eso permite que nosotros tengamos una comunicación, una unión mucho más cercana, que podamos seguir compartiendo nuestras tradiciones. Por ejemplo, algo que aquí nos une muchísimo es la comida. La comida ecuatoriana es algo que nos mantiene unidos y que también acerca a los mexicanos a nuestra cultura. Entonces yo creo que
En la parte del día a día, en la parte social es bastante fácil. Y bueno, en la parte jurídica, que era lo que un sí. poco me preguntabas, o de trámites, bueno, nosotros estamos sujetos a las leyes, a las disposiciones mexicanas. México es un país sumamente grande con una población inmensa, entonces obviamente tiene sus desafíos como cualquier país. Nosotros tenemos que adaptarnos a ese sistema y realmente creo que es como en cualquier país latinoamericano con sus pros y sus contras. Y en el tema ya de lo que concierne a la relación que nosotros como ecuatorianos tenemos todavía con el Estado ecuatoriano, como todos saben, al momento estamos atravesando un impasse político entre ambos países, lo cual ha hecho de que no podamos tener una embajada como tal. Sin embargo, tenemos aquí la Oficina de Intereses del Ecuador, que está adscrita a la Embajada de Suiza, que es la que actualmente nos está atendiendo las necesidades como ecuatorianos, todos los temas consulares, temas de pasaportes, de trámites, como si fuera un símil a una oficina consular, aunque técnicamente no está acreditada como tal por el impasse político. Entonces creo que con eso hemos de alguna manera podido superar este tema y seguir resolviendo el día a día de nuestros trámites. Anabela, justamente conocer esto también a profundidad, de qué manera desde Guarmex ustedes también apoyan a los ecuatorianos que llegan a México en temas como por ejemplo de documentación, de acceso a servicios, también de empleo. Mira, nosotros como Ecuarmex somos una asociación 100% voluntaria que lleva funcionando en México casi 38 años. Nosotros lo que hacemos, tenemos tres aristas importantes de trabajo. La primera, obviamente, es la integración de la comunidad que ya está residente acá, a través de lo que te decía, mantener nuestras tradiciones. También nos hemos preocupado mucho por tratar de tener una especie de censo de las personas que están acá, dónde están la mayoría, qué se dedican, qué hacen. Por otro lado, también nosotros nos dedicamos justamente a lo que mencionabas, el tema de información. Nosotros somos una asociación civil que no tenemos injerencia en trámites como tal. Sin embargo, lo que nosotros sí hacemos es difundir la información, tanto de los trámites mexicanos como de los trámites ecuatorianos. Para esto trabajamos muy de la mano tanto con la Oficina de Intereses del Ecuador, como también con el Instituto Nacional de Migración y con las diferentes entidades. Básicamente los trámites o las cosas que tienen que hacer aquí los ecuatorianos tienen que ver mucho con temas migratorios o temas de notariales. Entonces nosotros lo que hacemos es informar. También a raíz de la pandemia se creó una línea de trabajo que estaba direccionada a apoyar los diferentes emprendimientos que tienen los ecuatorianos acá. Como sabes, el tema de la pandemia nos cambió a todos muchísimo la realidad, pero eso en esta parte fue bastante productivo porque surgieron muchísimas ideas de nuevos negocios, de emprendimiento, incluso redes de trabajo que se hicieron entre los ecuatorianos. Entonces nosotros tratamos de impulsar eso, de promocionar. La mayoría de los emprendimientos que están acá están orientados hacia la parte gastronómica, porque creo que es como que una de las demandas más grandes que tenemos, sobre todo como comunidad. Entonces, hacemos eventualmente ciertas actividades ferias o donde se puede exponer tanto para la comunidad como para los mexicanos que nos acompañan. Y la otra línea de trabajo, que es de las más importantes, y yo me atrevería a decir que es la que más nos ocupa a nosotros, es el apoyo a los compatriotas que vienen en situación irregular. Nosotros en ese sentido somos una asociación totalmente o 100% humanitaria, no estamos relacionados a ningún tema ideológico, político, ni de ese sentido. A nosotros lo que nos interesa es que se vean las condiciones humanas de las personas que están migrando. Para eso nosotros tenemos dos tipos de apoyo. Por un lado, les damos la asesoría tanto en los trámites que tienen que realizar en el caso de que quieran acogerse a un retorno voluntario, o cuando están dentro de las estaciones migratorias, un poco guiarles lo que tienen que hacer. También hemos tenido casos donde a veces se dan detenciones dentro del aeropuerto,
Entonces también tratamos de asesorarles en lo que pueden hacer, de ponerles en contacto con la oficina de intereses, que es la que tiene la facultad o la potestad jurídica de acceder a ese tipo de trámites. Y por otro lado, también trabajamos de la mano con una red de psicólogos, que esta red de psicólogos es a nivel latinoamericano, a través de la cual nosotros damos un apoyo o una terapia de contención cuando se presentan este tipo de casos, tanto a las personas afectadas como a la familia, porque realmente este tema de la migración es algo que llega no solo a la persona que se está desplazando, sino a la que le está esperando tanto en el destino como en el origen. Entonces nosotros tratamos de abarcar eso. Igual cuando se presentan en este trayecto algún tipo de emergencia médica o algún tipo de suceso, tratamos de conseguir, trabajamos muy de la mano con varias asociaciones, entre ellas Innerwheel. Ellos gentilmente siempre nos apoyan con recursos, donaciones, a veces de medicinas, de ropa, de cosas que se necesitan. Entonces tratamos de abarcar todas esas áreas. Igual cuando es algo que ya sobrepasa nuestros recursos, la comunidad también siempre está muy al pendiente apoyando a los compatriotas. Anabela, justamente hablando de este tema de la crisis migratoria de manera irregular, que ustedes también lo están palpando allá, considerando también que México es utilizado, ¿no?, como este país de camino hacia los Estados Unidos, y hay que decirlo, la migración se ha intensificado, también las deportaciones, más de 2,000 ecuatorianos fueron deportados, esto en el primer semestre de este año, y también se ofrecen, ¿no?, estos bonos de salida de $1,000, ¿no?, estas condonaciones de multas también a través de aplicativos móviles, pero queremos conocer también tu opinión acerca de las últimas también declaraciones de la administración Trump, que ha solicitado formalmente a nuestro país que actuara como este país seguro para migrantes deportados, incluso desde terceros países, que no hay una confirmación, ¿no?, respecto a esto, pero según tu opinión, ¿qué implicaciones también esto tendría para la comunidad migrante ecuatoriana y también para Ecuador, ¿no?, como vendría a ser esta nación receptora? Mira, yo creo que el tema de la migración es algo que ha ocurrido no desde la administración del presidente Trump, es algo que lleva años. O sea, nuestro país, tú te acordarás, en los años 99, 2000 tuvo una fuerte ola migratoria. Curiosamente, creo que se está poniendo ahora el tema en el ente por lo mediático y obviamente la importancia que tienen las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Pero yo creo que este es un problema que lleva años y que si queremos rescatar o sacar algo positivo de la crisis migratoria a nivel mundial que está ocurriendo, es que por fin los gobiernos se están dando cuenta de que esta es una problemática que se la debe trabajar antes, durante y después. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque hemos tenido años o épocas en las que el flujo migratorio ha sido gigantesco hacia acá. A raíz de las nuevas medidas que se han tomado en los Estados Unidos, se ha reducido importantemente el volumen de compatriotas que vienen acá para tratar de cruzar, porque obviamente ya se ha vuelto muy, muy, muy complicado, sobre todo en temas de que estás arriesgando muchísimo más de lo que arriesgabas antes, ¿no? Entonces ha reducido mucho, no te voy a decir que se ha cortado, pero sí ha bajado muchísimo el número. El tema es que ahora la gente que viene, al no poder cruzar, muchos deciden quedarse en México a probar suerte. México es un país muy bondadoso, con oportunidades para todos, sin embargo es un país caro, sobre todo Ciudad de México es una ciudad cara, donde realmente lo que tú necesitas para sobrevivir o para salir adelante es casi lo mismo que tú ganas. Entonces no hay una posibilidad de ahorro real como para poder decir me quedo en México, o sea, tratar de hacer el mismo plan que tenías en Estados Unidos, hacerlo en México. Entonces eso ha hecho que muchos compatriotas decidan regresar. Y yo creo que ahí viene el desafío de nuestros países y de nuestros gobiernos. El hecho de que nosotros hayamos tenido que salir del país por diferentes situaciones en busca de un futuro mejor, tanto para la familia nuestra como para nosotros mismos, ya te plantea un desafío y un reto.
que quiere decir que no se están dando las condiciones necesarias en tu país de origen para poder tener esa realización, ya sea financiera, ya sea académica, de la que tú hayas optado por migrar. Por otro lado, cuando estás en el proceso de migración, como es en el caso de los compatriotas que atraviesan México, de alguna manera, y aunque no dependen exactamente del gobierno mexicano, pero el gobierno ecuatoriano tampoco es que se le quita la responsabilidad, porque el hecho de que tú estés fuera de tu país no quiere decir que tu gobierno ya no es responsable tuyo, ¿no? Entonces es diseñar ahí estrategias, primero de información y segundo de que estrategias en las que se permita velar por la seguridad y el cumplimiento de los derechos de esos compatriotas que están en tránsito. Cuando no se da el proceso de migración y se da la deportación, es la responsabilidad ahora del Estado de generar programas y proyectos en los que tú puedas integrar a esos ecuatorianos que están retornando. Entonces, yo lo que rescato de positivo de todo esto es que por fin se está planteando una estructura y se está viendo las necesidades y estos diferentes pasos. Y esto incluso ha generado que se creen grupos. Nosotros hace más o menos unos 3 o 4 meses trabajamos y de hecho se presentó un proyecto de ley ante la Comisión Internacional de la Asamblea Nacional del Ecuador, donde se planteaban justamente estos escenarios. Tú tienes ahí diferentes esferas de población migrante, los migrantes que continuamos en los países de destino, los migrantes retornados y los migrantes de otros países que están viviendo en Ecuador. Entonces, es un conglomerado humano bastante grande del que se necesita un trabajo conjunto, tanto del sector público, del sector privado y de las asociaciones civiles, como en el caso de Ecuarmex, para generar todo este plan y que sea fácil el proceso tanto de reinserción de los compatriotas que vuelven, como de desarrollo de los compatriotas que se encuentran afuera, y lo más importante, de que no se pierda ese nexo con el país de origen, en este caso con Ecuador. Así es. Bueno, Anabela, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana hablando de este importante tema, ¿no? Nuestra comunidad migrante, en este caso, nuestros ecuatorianos en México, la realidad de la migración también. Muchísimas gracias, Anabela Mesa Ceballos, presidenta de Ecuarmex, la Asociación de Ecuatorianos Residentes en México. Muchas gracias, Anabela. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, con esto vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos con más aquí en Las Warmis. Y estamos de regreso en Las Warmis y bueno, queremos darles una importante mención, y es que mueve el cuerpo y el corazón por una buena causa. Te invitamos a ser parte de la bailoterapia solidaria de Cruz Roja Pichincha este 17 y 24 de agosto a las 9 de la mañana. Esto en el CCI forma parte de la campaña Mini Cruz Rojistas Regresan a Clases, que buscan recolectar mochilas y útiles escolares para niñas y niños de distintas fundaciones. La entrada es una donación voluntaria desde $3 y todo lo recaudado servirá para comprar los útiles. Muévete por una buena causa con Cruz Roja Pichincha. Ya saben, esta importante mención. Y bueno, queremos también hablar acerca de algunos operativos de seguridad que se llevan a cabo de manera interinstitucional, esto en nuestra capital. Este jueves la Policía, Fuerzas Armadas, Secretaría de Seguridad, pero también con la Agencia Metropolitana de Control, otras entidades municipales, realizaron acciones preventivas y disuasivas en 4 puntos de nuestra capital, uno de ellos en el Playón de la Marín, donde también estuvo presente nuestra compañera Diana Dávila, quien nos trae más detalles de este operativo. Nos encontramos en este momento en el sector del Playón, en el centro de Quito, donde se está llevando a cabo un operativo de seguridad que está integrado por 120 miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y también personal de la Agencia de Control del municipio de Quito, de la Secretaría de Seguridad. No solo están aquí en el Playón, sino que también se encuentran en el Recreo, Quitumbe y Río Coca. Conversamos con la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, quien nos detalla acerca de este operativo y también sobre los puntos calientes donde se ha identificado mayor número de presencia de inseguridad y también de robos. Ustedes saben, aquí en el transporte
público, tenemos una gran afluencia, esta es una hora pico y por esa razón es importante que los operativos de control, de que todo se esté llevando a cabo de manera normal, tranquila. Si tenemos alguna cierta información sobre posible presencia de sustancias sujetas a fiscalización o de armas blancas, por eso se realizan los controles de cada uno de los pasajeros de manera aleatoria para poder identificar posibles novedades. Estos operativos son constantes, todas las semanas desarrollamos a través de la empresa de pasajeros estos operativos de control en el transporte público en apoyo a la seguridad. Bueno, la Policía Nacional ha identificado 9 circuitos en todo el Distrito Metropolitano de Quito, donde tenemos la mayor concentración de robos y hechos de violencia. A partir de estos 9 circuitos, que está concentrado, por ejemplo, lo que corresponde al Centro Histórico, pero también está la Mariscal, están zonas también en el Oye Alfaro, en Quitumbe. No quiero especificar los nombres de los barrios para no estigmatizarlo. A través de estos puntos, estos 9 circuitos, lo que se hace es ejecutan operativos tanto ya por parte de policía en el ámbito de investigaciones, pero sobre todo desde la parte municipal en tema de control de lugares, en control de espacio público y apoyando el trabajo de seguridad de la Policía Nacional, también en los operativos interinstitucionales. Personal de las Fuerzas Armadas también nos detallan cómo es su trabajo en este tipo de operativos. En este caso nosotros lo que realizamos es la neutralización y la aprehensión si alguna persona lleva este tipo de armamento, para luego coordinar con Policía Nacional para que se realice el respectivo procedimiento. En estos operativos hemos encontrado un sinnúmero de armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización. La ciudadanía siente más seguridad, hay una percepción de más seguridad cuando existen estos operativos y cuando hay presencia tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, sobre todo en sectores como la Marín. Bien, yo creo que está bien porque así nos resguardan más que todo a nosotros, porque ahorita la inseguridad está bastante grave. Bueno, sí, mi parecer, o sea, sí me parece un medio de algo bien, porque ya están viendo y verificando si, no sé, de pronto alguien lleve algunas armas blancas, o sea, ya pues es un método de seguridad para todos. Me parece muy bien que hagan este tipo de operativos, pero más continuo, más seguido y más que todos los días que hay mucho movimiento. Es lo que les podemos informar hasta el momento desde el sector del Playón. Comentarles también que estos operativos se llevan de manera periódica como un apoyo de parte del municipio de Quito a la Policía Nacional, pues la seguridad es competencia del gobierno central. Es lo que les podemos informar desde este punto. Reportó para ustedes Diana Dávila. Muchas gracias, Dianita, por ese reporte, y hay que mencionarlo, ¿no? Ella también ya lo dijo, si bien es cierto la seguridad es competencia del gobierno central, también vemos la importante labor que realiza el municipio de Quito a través de la Secretaría de Seguridad con todo su contingente para precautelar la seguridad de la ciudadanía. Y bueno, qué importante es que ahora sí se mantenga este trabajo articulado, coordinado, interinstitucional, que es lo más importante, siempre pensando en la ciudadanía. También queremos saludar a quienes están conectados a través de nuestras plataformas digitales. Adriana Mosquera nos dice: buen día, Gaby, excelente programa, muchos saludos, un fuerte abrazo, Adriana. También Juan García, siempre conectado a las Warmis. Nos dice: tengan un excelente día, Warmis de Pichincha, y también a todos los oyentes, muchísimas gracias. Y bueno, también nos manda un saludo Alex Carpio a todo el equipo periodístico de Radio Pichincha, y bueno, también nos hace un llamado, ¿no?, a ser más conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ahora queremos cambiar también de tema y analizar la crisis que vive el sistema de salud pública de nuestro país. Esto ya lo hemos hablado durante toda esta semana en nuestros diversos espacios, y un caso muy particular, hay un paciente que pide cita en el Hospital Pablo Arturo Suárez y le agendan una cita, pero para febrero de 2026. Estamos hablando de meses y meses en que tendrá su cita, ¿no? Una ciudadana, a quien llamaremos Claudia para proteger su identidad, sintió un dolor en el estómago una tarde de junio de 2025 y por ello fue al Centro de Salud Público de Puengasí, esto en el centro sur de la capital, y en este centro le indicaron que debía hacerse una ecografía. Le explicaron que si se realizaba a través de la red pública de salud, el proceso sería muy demorado, y bueno, ella optó por hacerse la ecografía en una clínica privada. Y hay que decirlo, ¿no? El costo de esto es de
$18 y con estos resultados ya en mano regresó a este centro de salud. Le hicieron una transferencia al Hospital Pablo Arturo Suárez, ya que necesitaba una operación por cálculos en su vesícula. Pasaron 2 meses hasta que finalmente le asignaron una cita, que nos menciona ella. Fui al hospital, me solicitaron realizar otra ecografía, agendé el martes 19 de agosto la cita y está programada para el 13 de febrero de 2026. Así lo indicó decepcionada con los documentos en mano. Claudia es una de las tantas personas que son víctimas de este sistema de salud pública que está muy deteriorado en varios hospitales, ya lo hemos mencionado aquí, y los ciudadanos también. No hay medicinas, no hay insumos, no hay alimentos, varias instalaciones también están deterioradas, no se paga a los prestadores externos, incluso hemos visto el despido de médicos, de enfermeras, y también vimos hace no mucho el fallecimiento de 12 neonatos, esto ocurrido en el Hospital Universitario de Guayaquil. Aquí Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, señaló que la situación en los hospitales limita el acceso a la atención y también agrava la crisis del sistema de salud. Y en este escenario dijo que es indispensable declarar la emergencia en este sector. La Alianza Nacional de Salud, conformada por 38 asociaciones de la sociedad civil, también pidió y exhortó al gobierno nacional la emisión de una nueva declaratoria de emergencia sanitaria en el país debido a la falta de financiamiento de medicamentos que han provocado esta crisis principalmente en atención médica, y estos pedidos hasta el momento no han sido tomados en cuenta por parte del gobierno. Lo vimos igual hace unos días en la Asamblea Nacional, no fue considerada la declaratoria de emergencia en la salud pública de nuestro país. Es muy lamentable lo que ocurre. También tenemos datos de que pacientes del Hospital General de Durán denuncian la desatención, la falta de medicinas. Esto en la provincia del Guayas. La realidad no es distinta al resto de casas de salud de todo nuestro país. Registra este Hospital General de Durán desabastecimiento. En algunas de sus áreas también hay insalubridad. Lo hemos visto también en otros centros de salud del país. El asambleísta por la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño, visitó este hospital y pudo constatar la angustia de las personas que estaban a la espera de un turno para ser atendidos. Incluso una joven embarazada que ya estaba con dolores de parto en ese momento y que no podía caminar, no tenía quien la ayude, ni siquiera con una camilla, con una silla de ruedas. Los pacientes también mostraron las medicinas, los pañales, los insumos médicos que tuvieron que comprar de su bolsillo afuera del hospital, pues en esta unidad de salud no había nada. Escuchemos más en el siguiente video. Piensa que la basura ni siquiera es. La bata, las mandan a comprar las batas a ustedes mismos como pacientes. Hasta pañal tienen que comprar la gente. Acaba de comprar, mira, hasta todo, mira, ahorita viene comprando, mira, está por allá, mira. Visitamos el Hospital General de Durán del Ministerio de Salud Pública. También graves problemas de presupuesto. Una señora embarazada, joven, con dolor, casi dolor de parto, sufriendo, llorando. Tenía que caminar unos 50 metros para entrar desde la reja hasta el ingreso de emergencia. Pues no hubo quien la reciba, no hubo un camillero, no había una silla de ruedas. Tuvimos nosotros que ir a buscar una silla de ruedas y ponerla en la silla de ruedas y hacerla entrar. La señora con dolores insoportables, sucio, completamente sucio. El hospital. Me mandan de un hospital a otro. Aquí no hay neurólogo infantil. No puedo. Ya llevo meses tratando de sacar una cita para hacer un diagnóstico. Tengo que también hacerle los exámenes. Voy al hospital Maldonado y me dicen que no hacen el examen del auditivo porque tienen que hacerlo. No hacen el examen neurológico tampoco. Entonces me mandan de un lado a otro y no puedo movilizarme con un niño autismo que posiblemente tiene autismo severo. Los batas no hay en algunas ocasiones porque acaban rápido. Algunos medicamentos también lastimosamente que ya no dependen de nosotros, no hay. Los exámenes de internar, todo el mundo nos dice que lo mandan a internar a hacerse los exámenes. No tienen aquí laboratorio. No hay el reactivo para todos los exámenes. O sea, en otras palabras no sirve. Y por supuesto los hospitales no tienen la atención que deben de tener. Estas son algunas de las novedades que nos encontramos en el Hospital General de Durán del Ministerio de Salud Pública.
clamor ciudadano para que se declare en emergencia el sistema de salud pública de nuestro país. Lo estamos viendo, los asambleístas van a territorio, los asambleístas de la Revolución Ciudadana han acudido a este clamor ciudadano para evidenciar acerca de esta crisis que están viviendo los centros de salud, los hospitales de nuestro país. Ellos están haciendo su trabajo de fiscalizar, solo acuden a estas voces de la ciudadanía que no puede más y que lamentablemente en vez de declarar esta emergencia en el sistema de salud, pues el gobierno crea un comité nacional. Esto es lo que han hecho y esto será presidido por el Ministerio de Salud. Y mencionan con el fin de garantizar el acceso a los servicios médicos. Según la vocera de gobierno, Carolina Jaramillo, este comité asegurará el abastecimiento de medicamentos e insumos y mejorará la calidad de atención en los hospitales. Escuchemos sus declaraciones. Damos un paso decisivo para garantizar que la salud pública en el Ecuador funcione con calidad, eficiencia y seguridad. El Gobierno Nacional ha creado el Comité Nacional de Salud Pública, un espacio de coordinación de alto nivel que reúne a las principales instituciones del Estado bajo un mismo objetivo: asegurar el acceso a servicios de salud dignos y eficientes para todos los ecuatorianos. El comité estará presidido por el Ministerio de Salud Pública e integrado por la Vicepresidencia de la República, la Secretaría General de la Administración Pública y Planificación, la Secretaría de Integridad Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y el IES. Esto significa que por primera vez el país tendrá un órgano permanente que planifique, supervise y tome decisiones conjuntas para que nuestro sistema de salud sea más transparente, eficiente y cercano a los ciudadanos. Este comité permitirá mejorar la calidad y oportunidad de la atención en hospitales y centros de salud, garantizar el abastecimiento de medicamentos. Y bueno, esperamos que así sea, ¿no? Lamentablemente venimos escuchando esto, no es último, esta crisis de salud pública tampoco es de reciente, por así decirlo, viene desde hace años, desde anteriores gobiernos. Este gobierno actual, si bien es cierto, su posesión fue hace pocos meses, no, este gobierno ya viene cerca de 2 años en el poder y estas exigencias de salud también vienen de años. Así que realmente esperamos que estas promesas que ya escuchamos incluso en campaña y que ahora también las escuchamos desde el clamor ciudadano ya con este gobierno instaurado, pues que realmente se cumplan y que no tengamos que escuchar estas noticias lamentables que es de todos los días desde diferentes centros de salud y hospitales de nuestro país, porque es la realidad y porque no podemos ocultarlo, porque parece que algunas autoridades, algunos asambleístas no sabemos realmente en dónde viven o se les olvida la realidad en la que viven millones de ecuatorianos, o tal vez no sea su realidad y en buena hora que así no sea, pero la realidad de millones de ecuatorianos es esta, que no tienen atención en el sistema de salud pública. Y eso es lo que estamos viviendo. También queremos hablar en otras noticias es acerca del tema de seguridad y el tema de seguridad en las instituciones educativas. Durante una entrevista en un medio local, la ministra de Educación, Alegría Crespo, informó que existen 119 casos de extorsiones a docentes, esto ya documentado, y 108 solicitudes de traspasos en lo que va de este año, 47 de ellos en esta zona 8, recordemos que es una de las más violentas actualmente, Guayaquil, San Borondón. Además señala que la policía podría ingresar a las unidades educativas únicamente en casos de peligro y riesgo inminente. Escuchemos sus declaraciones. Tenemos registrados, como usted bien lo menciona, pues ascienden en el caso de extorsiones a 119 casos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que han sido reportados, que han sido denunciados, sobre todo puesto que así se puede tomar acciones, pero más allá de eso, en caso de ser requerido, pues sí hay traspasos de los docentes por motivos de violencia. En lo que va del año 2025 se han registrado pues 108 solicitudes de traspaso, de los cuales 47 corresponden a la zona 8, es decir, Guayaquil, San Borondón y Durán, y pues 51 han sido resueltas ya favorablemente, y siempre buscamos que estén ubicados en un lugar donde se sientan seguros, porque nadie puede vivir ni trabajar sintiéndose inseguro. También estamos sacando el acuerdo en el cual la Policía Nacional podría ingresar únicamente, y lo recalco, únicamente en casos de peligro cierto, ¿sí? O riesgo inminente. ¿Qué quiere decir esto? Pues en casos donde justamente
hay extorsiones, hay amenazas, se ha detectado que podría estar algún tipo de presencia de crimen organizado de cualquier tipo, que no corresponde a una categorización subjetiva, sino a una categorización objetiva, donde ya se manifiesta pues un malestar creado por miedo porque hay amenaza o algún tipo de riesgo en la comunidad. Bueno, si bien es cierto que son respuestas necesarias desde gobierno, desde los ministerios frente a esta ola de inseguridad, también hay que reconocer, ¿no?, que siempre son como estas respuestas reactivas a lo que ya ocurrió, ¿no? Ya cuando tenemos los casos de extorsión, cuando tenemos este pedido de traspasos de los docentes, pero ¿qué se hace antes de esto? ¿Qué se está haciendo realmente para evitar que los docentes sean extorsionados? ¿Qué se está haciendo para evitar que pidan el traspaso desde sus ciudades natales, donde tal vez viven sus familias y están pidiendo ir a lugares más seguros por todo este miedo en el que están viviendo? Y ojo, ¿no? Siempre lo hemos dicho aquí en el tema de las escuelas, de las unidades educativas, que se supone que son estos espacios seguros para nuestros niños, niñas y adolescentes, y que ahora también tengamos que escuchar a la ministra de Educación decir que podría entrar, ¿no?, la fuerza pública a estas instituciones educativas para controlar estos casos de inseguridad. Es un hecho muy lamentable, muy atroz, y es la realidad en la que vivimos también y en la que viven nuestras infancias en nuestro país. Si es que ustedes tienen algún caso de denuncia ciudadana, si es que también quieren que su voz sea escuchada aquí en Radio Pichincha, les pedimos compartir sus historias al número 099-611-7795. Repito el número, 099-611-7795. Queremos escuchar sus historias también, queremos acercarnos también a sus denuncias, a su voz, para que de alguna manera sean escuchadas y que tal vez así, uniéndonos, podamos llegar a las autoridades quienes son, que deben dar una respuesta a todo lo que estamos viviendo. Ahora queremos cambiar un poco de tema y contarles que la Fundación Jonathan está impulsando la campaña Una mochila, un suelo. Busca donaciones de útiles escolares para niñas y niños de escasos recursos. Diana Dávila se encuentra en este lugar y nos brinda más detalles de esta campaña. Nos encontramos en la Fundación Jonathan, donde se lleva adelante una campaña a propósito del regreso a clases. Está con nosotros Kate Vides, quien nos va a hablar precisamente de la campaña Una mochila, un sueño. ¿Cómo está? Muy buenos días. Coménteme, por favor, de qué se trata. Muy buenos días, gracias por la visita acá en Fundación Jonathan. Así es, esta vez estamos con una gran iniciativa. Está cerca el regreso a clases de nuestros pequeños y esta campaña de nombre Una mochila, un sueño, en la que le invitamos a usted a solidarizarse con nuestros pequeños de Fundación Jonathan, donando una linda mochila, cuadernos, esferos, gomas, todo lo que implica los útiles que van dentro, ¿no?, de una mochilita para empezar el año lectivo. Tienen mucha ilusión nuestros niños realmente de volver a clases y debemos apoyarles. Acá en Fundación Jonathan tenemos niños desde los 5 años hasta los niños de 12 años que apoyamos, y también invitarles a que nos puedan donar tablets, laptops, una computadora de escritorio, una lonchera, una mochilita así que todavía pueda ser utilizada. Les invitamos a revisar un poquito su closet y mirar qué es lo que pueden compartir. Nosotros también recibimos libros que estén todavía como para poderles usar los niños en estado escolar, y también cuadernos que no estén terminados. Pero si usted puede hacer una mochila y visitarnos, estamos acá en el sector del Dorado frente al ECU 911. Nosotros aquí estamos en espera de todo su apoyo. Usted puede apadrinar un niño y directamente entregarle la mochila con unos cuadernitos, con goma. Ahí pueden poner un montón de cosas: goma, pinturas, plastilina, marcadores, una cartuchera bonita, tema didáctico también, porque tenemos niñitos que van a primero de básica. ¿A cuántos niños más o menos esperan ustedes poder ayudar con esta campaña? Mira, nosotros llegamos a sectores que son como Pujilí, Nono, Huangaje, Cotopaxi, sí, sectores y comunidades donde necesitan este apoyo. En Fundación Jonathan tenemos como 700 niños
y son como 800 niños que están fuera y les invitamos a ser parte de esta iniciativa maravillosa. Es su donación. Da la oportunidad a estos pequeños que sigan preparándose, sigan educándose y no sean pues víctimas de un trabajo infantil, o los jóvenes que ya terminan la escuela, les corresponde seguir el colegio y a veces por la falta de ayuda, la falta de estos elementos, los útiles escolares o un equipo tecnológico que sus padres no pueden darles, porque las familias aquí, ellos tienen un niño o un adulto mayor con una enfermedad catastrófica o discapacidad, no tienen el recurso para apoyarles a estos pequeños, porque también son familias grandes, numerosas, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Les invito a visitarnos. Estamos ubicados acá en el sector del Dorado, frente al ECU 911. También pueden comunicarse a nuestros teléfonos, el 0999 7130 78. Pueden visitarnos en nuestras páginas de Facebook, TikTok, Instagram, y estamos aquí muy contentos de poder hacer esta campaña con propósito, de brindar una educación digna, solidaria a los pequeños de Fundación Jonathan, niños que tienen una alegría y un propósito de ser pues profesionales en la vida. Muchos me dicen, yo quiero ser doctor, policía, militar, pero todos tienen una ilusión de volver a clases y es lindo, ¿no? Verles sus caritas ahí contentos de que estamos en esta campaña bonita, con este propósito de entregarles su mochila, sus cuadernos. No lo olvide, nosotros necesitamos de esa manito, de esa solidaridad. Muchísimas gracias, Katy. Está la invitación hecha. Usted puede venir acá a Fundación Jonathan en el sector de Litzimbía, donde le esperan con esta donación tan importante para los niños, sobre todo tomando en cuenta que este inicio de clases es un alto costo, representa un alto costo incluso para las personas que estudian en instituciones fiscales, de $200 a $300, más o menos era el presupuesto que nosotros pudimos observar hace 15 días que recorrimos algunos de los locales donde se vendían útiles escolares. Así que su donación puede ser importante y puede garantizar que un niño regrese a clases. Continuamos con ustedes. Gracias, Dianita, y un abrazo fuerte también a Katy. Ya saben, Fundación Jonathan necesita de ustedes y de sus donaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más en Las Guarmis. Ya estamos de regreso en Las Guarmis y bueno, también queremos saludar a Juan García, el siempre conectado a Las Guarmis. Y nos menciona, ¿no?, tras lo que estábamos comentando con estos 3 nefastos últimos gobiernos traidores a la patria, nuestros estudiantes atraviesan muchas dificultades y peligro. Adiós a los uniformes, útiles, el desayuno escolar y la excelente educación. Es el criterio de Juan García. Le enviamos un fuerte abrazo y así es, estábamos dialogando acerca de la crisis que atraviesa también el sector educativo de nuestro país. Y bueno, vamos a cambiar de tema y hoy queremos abordar una perspectiva femenina desde una de las voces más influyentes en la política ecuatoriana y también latinoamericana. Ya nos acompaña vía telemática Gabriela Rivadeneira. Con ella queremos conversar sobre mujeres y política, desafíos, conquistas y aprendizajes, además de su reciente encuentro también con la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, también figura clave en la historia política de la región. Gabriela, muy buenos días, bienvenida a Las Guarmis, un fuerte abrazo también, qué alegría tenerla en este espacio. Y bueno, primero arrancar conociendo cómo ha sido su camino personal en la política y qué significa también para usted abrir estos espacios, siendo mujer en este entorno que hay que decirlo aún marcado por esta desigualdad de género. Muy buenos días, Gabriela. Muchísimas gracias, Gabriela, quien te tocayas hablar además de todo lo que falta por hacer en temas de mujeres, ¿no? Y de derechos. Yo me permitiría, más allá que un enfoque feminista, un enfoque de derechos. Creo que es tan innecesario ahora hablar en una disputa política tan fuerte como la que estamos viviendo no solamente en Ecuador, sino en América Latina, la necesidad de reivindicar, proteger los derechos ganados hasta el momento y seguirlos reivindicando. Y esa ha sido la lucha. Yo creo que, bueno, ahora ya tengo 42 años, pero arranqué muy joven la política ecuatoriana.
realmente. Desde mi querida tierra de Otavalo, a los 19 años ya fui concejala, y desde... te estoy hablando cuando además los consejos, la política sumamente masculinizada, patriarcal, que entre una joven, además sin historia ni herencia política, digamos, siempre ha sido complicado. Y desde ahí la concejalía, vicealcaldía, viceprefectura, siempre, digamos, era como la primera mujer, y yo decía... ¿Cómo es que terminando el siglo XX, cuando ya los avances de las mujeres y de aquellas que reivindicaron los derechos durante décadas habían ganado espacio, éramos las primeras mujeres? Y yo digo, eso es un llamado de atención, más allá de significar un orgullo particular o personal, es un llamado de atención a la sociedad en el sentido de cuánto necesitamos seguir no solamente abriendo espacios, sino respetando, aupando, cobijando liderazgos que son complejos, que emergen desde las bases populares, que no siempre son de los sectores urbanos, que vienen de sectores de la periferia política que no son tomados en cuenta y que principalmente están en las mujeres, en las y los jóvenes y en las personas de pueblos y nacionalidades que tanto nos recuerdan que una democracia no es democracia si no podemos participar todas y todos. Y ahora, desde el exilio, decirlo esto también es complejo, porque no solamente fui la primera presidenta mujer de la Asamblea Nacional a los 29 años, sino que desde ahí hasta la fecha ha ocurrido también muchas cosas que son propias del momento que estamos viviendo, que no por ser históricas dejan de ser dolorosas, y es la persecución política a compañeras, a compañeros, pero particularmente a mujeres que hemos ejercido la política y que seguimos ejerciéndola desde donde estamos, y que no estamos por fuera de lo que está pasando frente a la violencia de nuestros países. Y con esto aprovecho, Gabriel, nada más en esta primera etapa, solidarizarme también con Leonidas Issa y los familiares de Leonidas Issa por lo que acaba de ocurrir en el país. Entonces está una vez más ratificado que no existe garantías de participación política en un país lastimosamente gobernado por un dictador que juega justamente a ser empresario en un país, ¿no? Y eso es muy complejo y muy doloroso para todas y todos nosotros. Así es, Gabriela, y justamente para hablar también acerca de las mujeres en la política, desde su experiencia también, ¿qué conquistas se han alcanzado en el ámbito político para las mujeres de Ecuador y también de la región en esta última década, ya más años también? Pero en contraparte también, ¿cuáles son estos desafíos, estos retos que aún permanecen y que enfrentamos también las mujeres y quienes deciden incursionar en la política en América Latina? Cuando la desigualdad es la más grande de las violencias que vivimos, digamos que hay muchísimo por hacer y cada etapa ha tenido sus logros, pero también estamos viviendo retrocesos fuertes. Y digo, por ejemplo, arrancando desde inicios de este siglo, inicios del siglo XXI, fue cuando logramos en América Latina tener 3 mujeres presidentas, lo que no se había visto nunca antes. Es decir, justamente Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet, presidentas en un mismo periodo de gobierno, equilibrando también la participación de las mujeres en altas esferas de la política regional. Y eso lo digo porque además esta visión fue acompañada también por compañeros que estuvieron al frente de los gobiernos que implementaron políticas positivas para la participación de las mujeres, de las juventudes y de pueblos y nacionalidades. Nunca antes en nuestros gobiernos habíamos tenido, por ejemplo, casi paridad en los órganos parlamentarios, paridad en los gabinetes, y no hablo solo por Ecuador, gobernado por Rafael Correa, sino por Bolivia en el momento cuando gobernaba Evo Morales, en Argentina con Néstor y Cristina Fernández, en Brasil con Dilma y Lula. Es decir, apostábamos justamente a fortalecer la democracia. Y en un Estado de derechos, el fortalecimiento de la democracia tiene que ver con la visión, con la voz y con el accionar de diferentes sectores de la sociedad. Y ahí fue cuando no solamente tuvimos el primer parlamento presidido y dirigido por 3 mujeres, porque además éramos el único parlamento en el mundo dirigido por 3 mujeres, sino que además eso reflejó también en las acciones políticas y en las decisiones políticas. Yo quiero recordar rápidamente cosas que generalmente no se mencionan, pero por ejemplo en ese periodo logramos que se penalice, o más bien no sean legales, los matrimonios de menores de edad, cuando niñas de 13 años podían casarse con la autorización de sus padres, cuando era un
una política antiderechos a nivel internacional y los tratados nos decían que no podíamos, pues Ecuador recién en el 2014 instauró la política de prohibición de matrimonio de menores de edad. Pero además algo que a mí me gustaba mucho y que logramos fue en los derechos civiles, hacer que las mujeres seamos administradoras de los bienes generados en la sociedad conyugal. Algo que dábamos por hecho, que era una potestad de los varones, de nuestros compañeros. Entonces, cuando firmábamos el acta de matrimonio, ni siquiera nos preguntábamos quién iba a ser el administrador de los bienes generados en esa unión conyugal, sino que se daba por hecho que eran los hombres. Pusimos expresamente que las mujeres podíamos ser administradoras de los bienes conyugales, y eso permitió que muchas mujeres puedan ponerse a debatir, más allá que lo firmen o no, debatir sobre la necesidad de que las mujeres también podíamos administrar, no solamente que lo hacemos por un orden natural establecido de la sociedad, sino porque realmente podíamos demostrar que se rompía la violencia patrimonial ejercida contra las mujeres. Y eso pasó en la ley de agua, de tierra, de la semilla, con una reivindicación del rol de las mujeres dentro de ese empoderamiento. Se tipificó el feminicidio, se tipificó el estupro, es decir, hubo muchos avances legislativos que eran concomitantes a la Constitución de Montecristi, una constitución garantista de derechos y que realmente es una constitución ejemplo en muchos temas a nivel del mundo, como los derechos de la naturaleza, que ahora nos obligan a debatir dentro de la crisis climática, cuando además la crisis climática afecta principalmente a las mujeres y a las mujeres pobres de nuestros territorios. Entonces digo, hay cosas de avanzada que son importantes, que lo hicimos en Ecuador, que además estaba en la ola de avanzada de derechos de América Latina, pero también ahora compartimos, lastimosamente, una ola también de muchos retrocesos de nuestros derechos en América del Sur. Y en Ecuador, no solamente con la institucionalidad y debilitando la institucionalidad para la mujer, sino tratando de borrar aquellos derechos consagrados, tratando de invisibilizar el debate sobre el género, tratando de invisibilizar el debate sobre los derechos de las grandes mayorías que terminan siendo los sectores populares, sino que también esta lógica de creer que estamos locas las feministas por luchar por la identidad de género, porque se reconozcan las diversidades, y eso es un tema que viene también en Ecuador, en Perú, en Argentina. Lastimosamente el presidente Milei se ha convertido en uno de los grandes portavoces de los retrocesos de los derechos de las mujeres. Entonces sí, estamos en un escenario de mucha disputa. Mientras avanzamos también hay retrocesos fuertes, y digo mientras avanzamos porque ahora estoy viviendo en México con una primera mujer presidenta de México, que es Claudia Sheinbaum, y donde además equilibra justamente este debate. Es decir, hay países que avanzan y hay países que retroceden, y no es coincidencia que los países que avanzan sean los países de izquierda progresista y los países que retroceden sean justamente los gobiernos negacionistas, conservadores y ahora con tintes fascistas, que es algo que debería llamarnos realmente la atención en la región. Y Gabriela, justamente para hablar de estas lideresas de Latinoamérica, pues sabemos también de su reciente encuentro con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué significó para usted este encuentro? ¿Qué reflexiones también se llevó de esta conversación? Y también cómo ver, ¿no?, esta influencia, este legado de esta figura política tan fuerte para la región mujer, y qué significa para las nuevas generaciones de mujeres en la política y que quieren incursionar en la política. Realmente para mí fue una experiencia importante, pero sobre todo que demuestra que entre nuestros pueblos existe y seguirá existiendo una solidaridad permanente y un reconocimiento de que hay liderazgos afectados justamente por una guerra judicial que perjudican en sí mismo la democracia de nuestros pueblos. Yo he tenido la fortuna de estar varias veces con diferentes presidentes y presidentas de la región, y particularmente con Cristina Fernández de Kirchner, haberme encontrado en diferentes facetas de mi vida, siendo incluso la que la condecoró en la Asamblea Nacional una vez iniciados los procesos judiciales, y todo el mundo me decía, estás loca, ¿cómo te metes a condecorar a una persona que está judicializada? Y yo decía, es que no hacerlo es no entender que es un nuevo formato y que se va a venir contra todos y todas, y no me equivocaba, y eso apenas hace menos de una década. Entonces, desde ese momento hasta hoy, tener varios encuentros con ella en diferentes facetas. Yo recordaba que la anterior vez que la vi fue justamente con Rafael Correa en Buenos Aires, que la visitamos después del intento de magnicidio, que es algo que ya casi ni se recuerda. A Cristina Fernández de Kirchner trataron de matarla, un gatillazo que nunca salió, y que se considera justamente uno de los intentos de magnicidio de los últimos años.
En ese momento, pues nosotras la vimos pues afectada y obviamente la habían intentado matar. Pero ahora, al contrario, que la visito en prisión domiciliaria, porque además Cristina en este momento está pasando un proceso de prisión domiciliaria que afecta fuertemente la democracia, que no hubiera pasado si es que ella no hubiera mostrado su interés de ser candidata. Pero cuando ella dijo que iba a ser candidata, pues es cuando aplican justamente un proceso judicial, la sentencian y tiene en este momento prisión domiciliaria. Y visitarla, al contrario de salir bajoneados, pues salimos sumamente fortalecidos, porque además Cristina tiene una fuerza impresionante que irradia una claridad política y es una de las más grandes estrategas en cuanto a las políticas de los estados y de los gobiernos. En ese sentido, hablar con ella sobre justamente qué es lo que está pasando entre derechas e izquierdas en la región, decir, ¿qué está pasando cuando hay personas que siguen votando por Noboa o que siguen votando por Milei cuando indiscutiblemente son modelos económicos y políticos que están empobreciendo a nuestros pueblos? Ecuador, y la preocupación, lo que hablábamos justamente con Cristina, es que Ecuador es el país más violento e inseguro de todo el continente, en un país que se ha degradado rápidamente sin estar en guerra. Es decir, es una cosa muy para estudio sociológico, porque no comprendes cómo un país haya caído en una crisis multidimensional tan fuerte sin pasar por una guerra. Y en ese sentido, estos últimos años han significado también un debate de qué está pasando en la región frente al crimen organizado y la avanzada del narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que la derecha está haciendo para mantenerse en estos espacios de gobierno? ¿Y qué es lo que nosotras hemos dejado de ver y de hacer para recuperar esos espacios territoriales y un debate político que pueda volver a ilusionarnos? Y yo creo que ahí está gran parte de la tarea de los feminismos populares, pero sobre todo quienes creemos en el humanismo y en los derechos humanos, y es volver a debatir cuáles son las ilusiones movilizadoras, de qué nos podemos enamorar, y de qué nos podemos motivar, cómo llegamos a la gente a hablarle. Lo que acaba de mencionar tan importante, Gabriel, es este tema de la defensa de los derechos humanos siempre, por sobre todo, y no queríamos dejar de consultarle, ya que también usted estuvo presidiendo la Asamblea Nacional en un momento de la historia de nuestro país, conocer su opinión acerca de esta actual Asamblea Nacional del Ecuador, considerando también las últimas leyes aprobadas, considerando también las ya decenas de demandas de inconstitucional frente a esas leyes aprobadas en el legislativo y enviadas por el Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión acerca de esta Asamblea Nacional? Voy a decirlo tal vez de la manera más gruesa para ir hilando. Estamos viviendo en una dictadura. Cuando no tenemos Estado de democracia, entonces no existe democracia. Por lo tanto, estamos viviendo una dictadura. Un presidente que pone pancartas con los rostros de los jueces de la Corte Constitucional, tal cual los más buscados o los delincuentes, para provocar no solamente un discurso de odio, sino para justificar acciones que ya las están haciendo. Digamos, o sea, en Ecuador, desde el 2019 tenemos cooperación militar internacional. Volvimos a tener una base militar norteamericana desde Galápagos, ahora que es el patrimonio de la humanidad. Volvimos a tener a una primera dama que sale en las portadas de revista como las 5 primeras damas mejores vestidas del continente, mientras su pueblo está hambriento. Y eso es totalmente contradictorio, es decir, no puede ser menos, y es algo que tendríamos que analizar, cuál es el rol de Lavinia Balbonesi dentro de la política ecuatoriana. Y es ilógico que una primera dama pase dando bonos y las mujeres que reciben los bonos agradecen los bonos cuando se les está quitando su esposo, su marido, nos está quitando el derecho de educación y de salud de nuestros hijos e hijas. Son contradicciones que son graves porque estamos hablando del sentido común, de la disputa del sentido común. Pero en este sentido, entonces, vemos un Estado degradado, vemos a sus instituciones degradadas. Yo digo, más allá de lo que Lenín Moreno hizo, de arrebatar la posibilidad de continuar un proceso político que venía con estabilidad, algo que logró es vaciar el debate de la política. Antes, hasta para debatir, para hacer oposición, teníamos que estudiar y rebatíamos estudiando. Moreno vació ese debate porque se puso a contar chistes en una tarima y la gente ya creyó entonces que no debía leer ni prepararse, y eso fue al Parlamento. El Parlamento es un parlamento de poca representatividad, lo que denota la crisis de representatividad política que tenemos en el Ecuador. Y en ese sentido, escuchar hoy en día un parlamento que solamente se lanza insultos de un lado al otro en vez de propuestas y en vez de debatir la política nacional, realmente
Yo siento mucha vergüenza ya no como ex legisladora o como expresidenta de la Asamblea, sino como ciudadana. Yo espero más de mis representantes. Y eso es un llamado para todos los bloques, de todos los partidos y organizaciones políticas. Salvos contados con los dedos de la mano, yo creo que hay que volver a exigir a nuestros representantes que estudien, que lean, que defiendan y argumenten, porque realmente la política vaciada es lo que permite que se instauren gobiernos con tinte cada vez más conservador y cada vez más dispuestos a eliminar todo, porque no les importa, al final lo tienen todo. Y ese es lo preocupante, que estamos naturalizando y normalizando que pocos tengan todo y las grandes mayorías tengan nada. Y eso es algo que tenemos que seguir debatiendo, particularmente desde las mujeres, porque siempre vamos a ser las más afectadas. Dentro de los pobres, las mujeres son las más pobres de nuestras economías y de nuestros sistemas políticos. Así es. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en nuestro espacio de las Warmis. Siempre bienvenida hablando de estos temas tan importantes. Y hay que decirlo, ¿no? Gabriela Rivadeneira, una de las voces femeninas más influyentes de la historia política de nuestro país, pero también de la región. Gabriela, le enviamos un fuerte abrazo y le comprometemos en una próxima también para estar aquí en las Warmis. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Fuerza Pichincha, fuerza Ecuador y fuerza a las mujeres de mi patria. Un abrazo, Gabriela. Gracias por este espacio. Un abrazo, Gabriela, también. Y bueno, ya nos despedimos, pero queremos dejarles con la nota de nuestra compañera Diana Dávila acerca de los pacientes renales que realizan un plantón en la plataforma gubernamental, esto en el sur de la capital, para exigir presupuesto y que con esto se garantice los tratamientos que requieren para vivir, ni más ni menos para eso. Te escuchamos, Dianita, y con esto nos despedimos de las Warmis. Hasta mañana. Nos encontramos en este momento en la plataforma gubernamental en el sur de Quito, en el sector de Quitumbe, donde pacientes renales vienen a hacer un plantón, una vez más para pedirle al gobierno que destine los recursos que necesitan precisamente este sector con enfermedades renales que requieren de tratamientos y que no tienen garantizado todo lo que es su diálisis. Vamos a hablar con Gaby Álvaro, ella es parte vocera de los pacientes renales. ¿Cómo está, Gaby? Buenos días. Coménteme, por favor, todavía no han recibido una respuesta del gobierno. ¿Qué está pasando con las clínicas? ¿Cómo está el presupuesto? Bueno, lastimosamente no hay un avance de diálogo con el gobierno. Algunas clínicas dieron un ultimátum este mes para varios pacientes, bueno, miles de pacientes. En este momento estamos en peligro de muerte por no recibir nuestra diálisis. Aquí tenemos a pacientes de Santo Domingo que vinieron desde la madrugada viajando. Tenemos a pacientes de otras clínicas también que están personal, inclusive impago desde hace muchos meses. Son ya más de 200 millones de dólares. El Ministerio de Salud no quiere declarar la salud de emergencia. Dicen que necesitan evidencia. ¿Qué más evidencia? Que todos los pacientes que estamos aquí en este momento protestando por nuestro derecho a la salud, porque muchos de ellos no tienen su medicamento completo. A varios se les quitó el tiempo de diálisis, no se les está haciendo exámenes, no hay controles médicos. La salud de nosotros, los pacientes renales, está en riesgo. Tenemos entendido también, por ejemplo, la semana pasada hubo una alerta de Loja, de Zamora y de Guayaquil, porque decían que iban a suspender los tratamientos debido a que las clínicas tampoco ya no tienen insumos ni manera de trabajar, ¿no? Así es, inclusive también en Quevedo hay pacientes y que en ese momento están comprando sus insumos, pacientes que desde el lunes ya no están yendo a diálisis, porque tienen que pagar $30 por terapia y son 3 veces por semana. Personas que no tienen ni siquiera para comprar su comida, ni siquiera para los pasajes. Esto también se suma a la medicación diaria que deben tomar, porque no solo es que se trate de la diálisis como tal, sino la medicación que tienen que tomar. Así es, el medicamento es muy caro. Hay personas que gastan $400 al mes. Antes estos medicamentos los daban las dializadoras y ahora ya no los dan. Son medicamentos muy caros. Son cerca de $1,000 que ustedes tendrían que desembolsar mensualmente, con familias que a veces apenas viven con $1.50 diario. Hablamos de familias en extrema pobreza que también sufren de este tipo de enfermedades. La salud entonces está en crisis, Gaby. Así es, son $1,456 por paciente al mes, y de eso nosotros no tenemos para, o sea, hay personas que ni siquiera ganamos el sueldo básico, el salario básico. ¿Y cómo vamos a sustentar todos esos gastos?
¿Qué dicen ustedes, por ejemplo, del pronunciamiento que tuvo la Asamblea Nacional en esta semana, donde le solicitó al gobierno que responda precisamente a todas estas denuncias que se están dando en el sector de la salud y que ellos indican que se debe a la corrupción y más no a una ejecución de presupuesto o a una entrega también de inversión? Me parece algo indolente. Miren, aquí la deuda acumulada con las clínicas no es de hace 10 años, como dice el gobierno. Como pacientes nosotros sabemos que la deuda es de hace 2 años, 2 años. Y el señor Noboa no se pronuncia para nada. Dicen que la salud está perfecta, dice que los pacientes estamos tranquilos y estamos con nuestra salud al máximo, pero no es así. Muchísimas gracias, Gaby. Le agradezco mucho por lo que nos informa en este momento. Como nosotros podemos notar en este momento, el plantón va a continuar a lo largo de este día. Esperan una respuesta de parte del gobierno para que se entregue la inversión que requiere todo el sector de la salud, porque la salud en general está en crisis. No solo son los pacientes renales, sino también son las personas que tienen cáncer. Como alguna vez mencionaba, ahora enfermarse resulta ser un privilegio porque solo quien podría pagar medicación, podría pagar un médico tal vez externo, podría hacerse atender y realmente garantizarse la salud. Esperemos que el gobierno brinde una respuesta a este grupo de personas que han viajado desde diferentes provincias para poder mostrar la crisis del auxilio, el grito de auxilio que están dando hacia el gobierno y que puedan tener al fin una respuesta clara y se garantice sus tratamientos renales. Reportó para ustedes Diana Dávila. Las Warmis se despiden por hoy.